Por esta razón, Irlanda se está convirtiendo en el país más rico de Europa. El pasado de un país no tiene que condicionar su futuro. Los ejemplos abundan. Allí están los tigres asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que pasaron de la pobreza generalizada a su riqueza actual. Pero hay otro ejemplo espectacular, Irlanda, y precisamente de su ascenso tratamos en esta entrega. Este país pasó de la devastación de una hambruna, el caos en el siglo XIX, y de la postración política a manos de Inglaterra por eones, a ser hoy uno de los más ricos e imponentes de Europa. Sin embargo, a diferencia de los tigres asiáticos, hay un pequeño truco en cómo el tigre celta lo logró. Todos los pormenores de esta interesante historia a continuación. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La Gran Hambruna Irlandesa de 1845 a 1852 causó que 2.1 millones de irlandeses abandonaran el país entre 1841 y 1871. Fuera de Irlanda, esta catástrofe también se denomina Hambruna de la Papa y es el factor determinante en la historia contemporánea del país, aunque también se extendió al continente, donde causó unas 100.000 muertes. Esos decesos provocaron los levantamientos de 1848 en toda Europa, en lo que se conoció como la Primavera de las Naciones, y que es el origen del pensamiento marxista. En ese momento, Irlanda era parte del Reino Unido, lo sería hasta el año 1922, y la hambruna cambió todos los aspectos del país hasta hoy, desde su configuración política hasta su forma de hablar. Precisamente uno de esos cambios fue cultural. Azarosamente el hambre afectó más al oeste y sur del país, justamente a las zonas donde había más presencia del gaélico irlandés, contribuyendo con la disminución de sus hablantes, una tendencia que llevaba décadas en desarrollo. Como resultado de esta crisis social, se calcula que casi 1 millón de personas fallecieron, mientras que entre 1845 y 1855, 2.1 millones de irlandeses abandonaron la isla, un promedio del 20 y 25% de la población, aunque en algunos lugares la despoblación alcanzó el 67%. Al país le tomó un siglo recuperar su demografía, en tanto que otros lugares del mundo ganaron en presencia irlandesa. Sin esa inmigración, probablemente el equipo de baloncesto de Boston no se llamaría Celtics, y el gusto por la cerveza Guinness no se habría extendido por el mundo. Después de más de 168 años se encontró la causa de la Gran Hambruna de la Papa. Las causas de la hambruna son varias e incluyen la tenencia de la tierra en manos de terratenientes urbanos ingleses e irlandeses, el más amplio sometimiento político a Londres, que se negó a enviar ayuda suficiente a la isla, y la dependencia de una sola cosecha, la de la papa, obviamente. Específicamente, este cultivo sufrió el ataque de un organismo cuya cepa no se identificó correctamente, sino hasta el año 2018. Siempre se supo que el patógeno causante del hambre había sido el Ephiptora infestas, un protista que es un organismo eucariota, que no es un animal, ni una planta, ni un hongo. Al mismo tiempo se creía que la responsable había sido la cepa US1 del P. infestans. No hay un registro confiable sobre cuándo llegó el organismo a Europa, aunque se cree que lo hizo en 1844, desde el Valle de Toluca, México, en un viaje que comenzó en el resto de Norteamérica, antes de saltar a Europa. En ese año, la prensa irlandesa registró la preocupación por la plaga en las cosechas de papas en América, que destruyó los cultivos en Nueva Inglaterra. Se cree que barcos que salieron de Baltimore, Filadelfia y Nueva York llevaron el P. infestans a Europa. A Irlanda llegó directamente en las papas que se usaban para alimentar a los pasajeros de los buques. Una vez en Europa, la plaga se extendió rápidamente. En 1845 ya había infectado el norte y el centro del continente, así como el sur de Inglaterra. En una muestra de torpeza, el gobierno de este país se mostró despreocupado al principio, confiando en informes contradictorios que indicaban que la plaga no era seria, pero la cosecha de octubre de ese año lo desengañó. Habría hambre. Y es que ese año se perdió entre 1/3 y la mitad de toda la papa sembrada en el Reino Unido. En Irlanda, el porcentaje fue mayor por la dependencia de este rubro, que afectaba a 3 millones de personas. Al año siguiente se perderían 3/4 de toda la papa sembrada en las Islas Británicas, a la par que se reportaban los primeros muertos por hambre en Irlanda. En 1847 ya casi no había semillas de papa para sembrar. Para agravarlo todo, en algún momento, el gobierno en Londres creyó que la falta del cultivo se debía a la exportación, aunque las ventas al exterior de papa no infectada fueron importantes en la primavera de ese año, no antes.
Pero por más de 150 años, la identidad correcta del culpable de este desastre fue desconocida hasta que una secuenciación genética, llevada a cabo en el año 2018 por científicos de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, encontró que en realidad la causante había sido la desconocida cepa HERV1 del P. infestans. ¿Por qué Irlanda era tan pobre en los 1700, 1800 y principios del siglo XX? Irlanda era pobre antes de la hambruna de la papa. Los historiadores ubican el origen de su atraso económico en 1649, con la invasión de Cromwell, que buscaba erradicar el catolicismo irlandés del imperio. Para lograrlo impuso prácticas que dañaron la agricultura, como asesinar a los que no se sometían o deportar niños a las plantaciones de caña en las Indias Occidentales. Así comenzó a despoblar el campo. Luego, en el siglo XVIII, las tierras irlandesas se convirtieron en propiedad de terratenientes ingleses y en menor medida de irlandeses asimilados a la cultura inglesa, que no se ocupaban de las cosechas y solo recordaban sus tierras para cobrar rentas. Como la renta se cobraba por la cantidad de pisatarios, estos terratenientes obligaban a mucha gente a vivir en una sola parcela y dejaban en manos de unos intermediarios el cobro, ya que la aplastante mayoría vivía en Londres o Dublín. Estos intermediarios eran despiadados. Documentos de la época los describen como chupasangres o tiburones de tierra. Al mismo tiempo, la productividad de las tierras no era gran cosa porque todas las mejoras que hicieran los pisatarios se las quedaba el terrateniente cuando terminaba el contrato de alquiler. Peor aún, el que la agricultura, y por ende la alimentación, fuese tan dependiente de la papa se debía al tamaño de las parcelas, con un 40% midiendo entre 2 y 6 hectáreas, demasiado pequeñas para que una cosecha diferente fuese rentable. Una ironía histórica es que la papa era la comida de los pobres en el momento de la hambruna, pero originalmente fue introducida en Irlanda como un cultivo de jardín de la clase acomodada, que podía darse el lujo de la jardinería en su tiempo libre. Adicionalmente, en los primeros tiempos, luego de la introducción en el país, no fue la parte principal de los platos, sino una guarnición, ya que la dieta se basaba en mantequilla, leche y granos. Pero paradójicamente, la dependencia de la papa tuvo su origen en un momento de expansión de la economía británica, entre 1760 y 1815, sobre todo en este último año, cuando las guerras napoleónicas causaron un aumento en la siembra, lo que no dejó mucho espacio a los pequeños agricultores. Entonces, estos adoptaron la papa como principal cultivo, porque no requería grandes extensiones para ser sembrada, crecía rápido y era barata. En 1800, era el alimento básico de un tercio de la población. Eventualmente se convertiría en el plato principal de los agricultores. Para empeorar las cosas, la mayor parte de la papa que se sembraba en el país pertenecía a la misma variedad, Irish Lumper, una papa blanca que crece con facilidad en terrenos pobres en nutrientes. Aparte, los terratenientes no tenían incentivos para diversificar los cultivos porque lo barato de la papa ayudaba a la expansión agrícola en aquellas granjas más grandes que crearon un sistema de servidumbre en el campo en pleno siglo XIX. El que un tercio de la siembra de papa se usase como pienso o compuesto para el ganado ayudó a consolidar la dependencia irlandesa de este tubérculo. Como nota curiosa, actualmente un proyecto escolar en Irlanda hace que los niños siembren Irish Lumper como parte de sus clases de historia. Cuando llegó la plaga, las cosechas no eran suficientes para sostener a tanta gente y pagar la renta, por lo que muchos fueron echados, con lo que se hallaron sin poder cultivar, pero también sin poder pagar para la comida en las ciudades. Además, no había forma de sustituir las papas infectadas por otra variedad que diera tiempo a la recuperación de las cosechas. Pero esta crisis había sido advertida por el gobierno británico durante, al menos, los 40 años anteriores al evento sin que hiciera nada por evitarla. Esta fue casi la última etapa de la dominación inglesa sobre Irlanda, porque esa hambre y la respuesta de los colonizadores se instaló en la mente colectiva e hizo aún más insalvable la separación entre ingleses e irlandeses. Tal vez sea bueno recordar que Tony Blair se disculpó en 1997 por la forma en la que Londres actuó durante la Gran Hambruna. Los efectos de la Guerra de Independencia en la economía irlandesa. Con ese yugo es fácil comprender que los irlandeses pelearon por su libertad en una guerra de independencia que sumó devastación a la economía. Al final de esa guerra, en 1922, 26 condados se independizaron para formar la República de Irlanda, mientras que 6 condados del noreste del país permanecieron en el Reino Unido como Irlanda del Norte. Esa partición tuvo un efecto desolador en la zona fronteriza entre las dos Irlandas al separar condados de la República de Irlanda de sus áreas de influencia económica al otro lado de la frontera, como por ejemplo Donegal de Derry. A eso se sumó el cierre de rutas fronterizas, hasta dejar hoy solo los pasos entre Belfast y Dublín.
Con todo, los efectos económicos de la partición tuvieron un efecto menor en la economía irlandesa de hace un siglo que otros condicionantes como la Gran Depresión de 1929. ¿Cómo era la economía irlandesa de 1922 a 1960? Apenas lograda su independencia, la República de Irlanda intentó industrializar el sur del país en un esfuerzo no visto desde 1890, pero siempre haciendo frente a la escasez de materias primas. Mientras que el campo se orientaba más a sostener el ganado que a la siembra, en todo caso, el negocio agropecuario pronto se enfocó en la exportación. La suma de esto nos da una economía irlandesa entre 1922 y 1960, fundamentalmente agraria y dependiente del comercio con el Reino Unido, en la típica configuración de un país exportador de materias primas, a la que se suma un fuerte estatismo en la forma de nacionalizaciones y monopolios estatales que duraron hasta bien entrados los 90. ¿Cómo fue la economía irlandesa de 1960 a 1995? Con esta primera década, la economía se expandió con un plan de obras públicas centrado en la vivienda, el foco industrial en la alta tecnología y el llamado a la inversión extranjera. Todo eso fue acompañado con una reforma educativa, pero sobre todo con la solicitud de unirse a la Comunidad Económica Europea, la antecesora de la actual Unión Europea, algo que se logró en el año de 1973. Esa entrada al grupo regional le permitió al país reducir su dependencia del comercio con Gran Bretaña, que antes de la adhesión era de 67%, mientras que ya en 1975 era 54% del total. Sin embargo, el mal manejo de la economía y la crisis energética de esa década cobraron lo suyo en declive, y al país se le llamaba en los 80 el hombre enfermo de Europa. La situación no mejoraría a lo largo de esa década, puesto que vería una devaluación de la moneda en 1986. El tigre celta de 1995 al año 2007. Contra todo pronóstico, a mediados de los 90, el país comenzó una fase que podría llamarse la del tigre celta, un término que se usó por primera vez en 1994 para referirse a su despegue económico. Otras denominaciones del fenómeno son el boom o el milagro económico irlandés. En esos años aumentó la inversión extranjera directa, se redujo el impuesto corporativo y se mejoró la administración y la relación del gobierno con la industria. Pero también, casi sin advertirlo, se echaron las bases para lo que sería el futuro paraíso fiscal irlandés, cuando Intel estableció una subsidiaria en el país aprovechando la reducción en el impuesto a las corporaciones, a lo que se sumaban otros incentivos de la Industrial Development Authority, en forma de subsidios e inversión de capital. Esto atrajo inicialmente a Dell y Microsoft a abrir sus propias subsidiarias en la Isla Verde. No puede dejar de mencionarse que, antes de la arquitectura tributaria que describiremos más tarde, Irlanda era atractiva por su fuerza de trabajo, más barata que la del Reino Unido, y por su uso horario. Sí, por su ubicación geográfica, en Irlanda se trabaja cuando todavía en Estados Unidos se duerme, algo particularmente útil en los nexos con Asia. Aunque lo más útil es que la fuerza laboral hable inglés, aun cuando hay quienes se burlan diciendo que el acento es una pesadilla. Por último, también está el hecho de que, luego de años de intervencionismo, el gobierno irlandés sea uno de los que más libertad económica permite precisamente desde los 90 del siglo pasado. Por supuesto que ser miembro de la Unión Europea hizo lo suyo, con cheques comunitarios para infraestructura por más de 10 billones de euros al principio de la década siguiente, además de la consolidación del intercambio entre la isla y el bloque. Para el 2000, el país era uno de los más ricos del mundo, con un desempleo de 4% y un impuesto a la riqueza de apenas la mitad de lo que era en los 80, aunque la verdad es que desde los 50, los políticos del país habían abogado por una reducción de impuestos. Durante casi toda esa década, el PIB irlandés creció 6% anual, lo que le permitió al país superar a muchos otros en Europa Occidental, después de haber pasado décadas siendo uno de los más pobres. Ese salto se vio reflejado en la modernización de la infraestructura del país, en una escala no vista desde la independencia. Mucho del dinero que entró durante el milagro económico se orientó al Plan Nacional del Desarrollo, que modernizó el transporte y las ciudades. Un factor adicional es que por primera vez desde el siglo XIX, la prosperidad del tigre celta convirtió al país en receptor de inmigración, revirtiendo la tendencia que la gran hambruna había aumentado. Esos inmigrantes que comenzaron a llegar al país hace casi 30 años, lo hicieron más diverso culturalmente hablando y minaron el control de instituciones tradicionales como la iglesia. Pero lo que parecía el despegue definitivo del país se vio abruptamente interrumpido parcialmente por factores externos. La horrible caída de la economía irlandesa de 2008 a 2013. Irlanda fue el primer país de la Unión Europea en declarar una recesión vinculada con la crisis financiera del año 2008, con lo que murió el tigre celta y con él la posibilidad de desarrollo no vinculada a la arquitectura tributaria permisiva.
En ese momento, la deuda de los hogares irlandeses equivalía al 190% de su ingreso, y la deuda soberana del país fue degradada en medio de lo que se creía sería una corrida bancaria vinculada a la deuda de los bienes raíces. Y es que al margen de la crisis estadounidense de la subprime, los desarrolladores inmobiliarios locales especularon con todo tipo de bienes raíces, desde terrenos urbanizados, pero abandonados, y parcelas nuevas, hasta tierras de labranza. Muchos recursos públicos se usaron para estabilizar el sistema bancario, por lo que el gobierno no tenía cómo dar incentivos a otros sectores de la economía. Como resultado, la economía cayó menos 1.7% en 2008 y menos 7.1% en 2009, y obligó al gobierno a profundizar la tendencia que había atraído a Dell, Intel y Microsoft originalmente. El ave fénix celta del 2014 al 2016 creció hasta 26.3% del PIB en el 2015. Así, el tigre celta se convertiría en el fénix celta a partir del año 2014, con un crecimiento ese año de 4.8%, la economía de más rápido crecimiento de la Unión Europea en ese periodo. A ese crecimiento ayudaron estos factores: recuperación del sector construcción, debilidad del euro, barril barato, convertirse en un paraíso fiscal atípico. Gracias a ellos, el país redujo su deuda y el déficit presupuestario este mismo 2014. En octubre de ese año, el mismísimo ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dijo: «Estoy celoso de cómo la economía irlandesa se recobró». Al final de este bienio, el Reino Unido se dispararía en el pie, eligiendo salir de la Unión Europea. Esto tuvo consecuencias mixtas para la economía irlandesa. Por una parte, causó problemas en la logística, pero además una disminución en el comercio bilateral, lo que orientó la economía del país todavía más hacia América del Norte. Pero al mismo tiempo, el Brexit hizo que muchas instituciones financieras, con sede en Londres, se mudaran a Irlanda. Ahora Irlanda es el segundo país más rico de Europa. ¿Por qué? Si no tiene petróleo o una población tan educada como la alemana. Según el PIB per cápita de 2021, la sociedad irlandesa fue la segunda más rica de la Unión Europea, solo por detrás de la de Luxemburgo. Aquí es donde te explicamos el truco que mencionamos al inicio. El país incluye en su PIB la actividad de las multinacionales instaladas en su territorio, para disfrutar de las particulares ventajas impositivas que ofrece, aunque la riqueza que generan no permanezca en suelo irlandés y sea repatriada a sus casas matrices. ¿Por qué Irlanda es el paraíso para evadir impuestos? El paraíso fiscal más grande del mundo no son las Islas Caimán, Malta o el estado de Delaware, es la República de Irlanda. Esto es así aunque Irlanda no aparezca en ninguna de las listas negras de los paraísos fiscales del mundo. El país es un vórtice que absorbe la instalación de subsidiarias de las corporaciones mundiales, sobre todo las tecnologías estadounidenses, que con frecuencia operan no solo para Europa, sino para Oriente Medio y otras regiones desde aquí. Al mismo tiempo, Irlanda posee un impuesto a la riqueza relativamente alto y un impuesto corporativo de 12.5%. ¿Cómo es posible entonces que digamos que es el paraíso fiscal más grande del mundo? La respuesta son las siglas BEPS, BEPS, que corresponden a Base Erosion and Profit Shifting, o en español, erosión de las bases y el desplazamiento de beneficios. Con este mecanismo perfectamente legal, las compañías no pagan impuestos, ni donde están situadas sus casas matrices, ni en Irlanda, si abren subsidiarias en este país cuyos directivos no tengan su domicilio en él. El problema de Irlanda con su modelo de bajos impuestos a corporaciones de Estados Unidos. En 2017, esas corporaciones estadounidenses contribuyeron con 34 billones de ganancias que no pagaron impuestos. Esa arquitectura tributaria tiene una razón de ser. Ayudó al país a salir de la crisis del año 2008. Sin ella no hubiese sido posible la recuperación que causó la envidia de Schäuble, porque el que las corporaciones se muden al país trae empleo y compras locales. Datos del año 2017 muestran que las multinacionales contribuyeron con 30 millones de dólares a la hacienda irlandesa, el 47% de contratación en el sector manufacturero y el 28% en el sector servicios. Pero el país no recibe impuestos por esa actividad, lo que no compensa la inversión directa. Con la inflación creciendo se necesita el dinero que no entra por impuestos. Además, ese modelo causa que el país se alinee con la economía del TMEC y no con la de la Unión Europea, una condición que si bien fue útil ante la turbulencia que causó el Brexit, es problemática a largo plazo. Apple dejó de pagar 78.000 millones de dólares de impuestos, usando Irlanda como paraíso fiscal. Semejante miel tributaria trajo a empresas como Apple, que sistemáticamente evita pagar impuestos usando subsidiarias en paraísos fiscales y las brechas en la legislación estadounidense. Lo irónico es que la compañía se declara a sí misma como una de las que más paga impuestos en el mundo,
En 2017, aseguró haber pagado impuestos por 35.000 millones de dólares en los 3 años previos. Pero el meollo está en cuánto deja de pagar. Ese mismo año, sus subsidiarias en Irlanda le permitieron dejar de pagar 78.000 millones de dólares en tributos en Estados Unidos. Los días de Irlanda como paraíso para evadir impuestos pudieran estar contados. Pero el modelo de desarrollo irlandés está en peligro ahora mismo, ya que enfrenta la iniciativa de 130 países que pretenden remodelar el sistema tributario mundial. Desde agosto del año 2021, el G20 tiene un acuerdo que busca limitar la evasión de impuestos, algo letal para un paraíso fiscal que opera en Europa. Antes, la administración Obama ya había puesto en la mira a las corporaciones estadounidenses que evadían impuestos en Irlanda, y en 2017, la administración Trump aprobó una legislación, el Tax Cuts and Jobs Act, exclusivamente dirigida a minar los efectos de la evasión que fomenta ese país. En la Unión Europea, Irlanda tiene problemas desde el año 2018, cuando la Comisión Europea diseñó el impuesto digital, una amenaza a su economía que el gobierno consideró peor que el Brexit. Obviamente, el gobierno en Dublín se ha defendido con garras y dientes para mantener el modelo que permite la calidad de vida del país, pero al hacerlo solo ha atraído la atención y avivado la controversia entre los propios irlandeses sobre un bienestar que puede ser un espejismo. La economía de Irlanda creció 8.2% en el año 2022. Ese espejismo se revela en el hecho de que a pesar de que Irlanda está técnicamente en recesión desde finales del año 2022, su economía creció 8.2% el año pasado, de acuerdo con sus poco confiables estadísticas. Este crecimiento está cerca del 8.7% promedio que ha tenido en los últimos 10 años, siempre de acuerdo con la práctica de incluir los ingresos de las subsidiarias de las multinacionales, aunque ese dinero no se quede en el país. Esa distorsión del régimen tributario en la economía se evidencia en que, en lugar de usar el PIB como parámetro para saber realmente cómo está la situación, el gobierno echa mano de algo llamado demanda doméstica modificada, que excluye la fluctuación de los activos fijos no financieros privados. Estos activos son muy volátiles en la estructura económica real del país. Según esa estadística, la economía en realidad se contrajo más de 1% el año pasado. Pero el ocultamiento de las cifras reales de la economía irlandesa ha estado ahí a la vista de todos. El mismo Banco Central de Irlanda emite desde el año 2017 una estadística que llama Renta Nacional Bruta Modificada, Modified, GNI en inglés, para tratar de tener una imagen no distorsionada de su economía. Sin embargo, incluso así, los analistas dicen que la Modified GNI sigue mostrando una imagen inexacta de lo que produce el país. El número de superricos irlandeses se duplicó en la última década. Claro, hay un sector de la sociedad irlandesa que ni siquiera se enteró de esa contracción, el de los superricos que se duplicaron en la última década, según Oxfam. Este es un síntoma de la creciente desigualdad que la magia tributaria no puede disminuir, porque no es cierto que el ingreso per cápita sea el que dicen las estadísticas. La misma organización indica que desde 2012, el 1% más rico del país ha acumulado 70 veces más riqueza que el 50% más pobre. Critican a Irlanda porque debe su crecimiento económico a los grupos multinacionales estadounidenses. Los críticos de Irlanda afirman que estos grupos multinacionales estadounidenses evaden impuestos con sucursales en el país europeo. En realidad, nunca fue un secreto la forma en la que Irlanda crece. Peor, cuando su gobierno salió a combatir la intención del G20 de dañar los paraísos fiscales, solo aumentó la atención sobre el tema. Como si eso fuera poco, las estadísticas irlandesas modificadas, por sí solas, lograron que la eurozona no se estancara el año pasado, pero los economistas saben que esos números no son reales. Uno de ellos, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, los llama economía Leprechaun, en alusión a los duendes del folclore irlandés. ¿Qué corporaciones grandes de Estados Unidos tienen sus bases en Irlanda? Aparte de la nombrada Apple, según una lista del Financial Times, las siguientes compañías estadounidenses tienen su sede europea o para otras regiones en Irlanda: Google, Meta, Intel, Microsoft, Twitter, Oracle, Dell y Pfizer. El Banco Central de Irlanda defiende que el crecimiento de la economía irlandesa es real. Como no podía ser de otra manera, el Banco Central del país, responsable de las estadísticas engañosas, defiende que el crecimiento es real. Sobre todo luego de la volatilidad en los datos de producción industrial del año pasado, el banco dijo que la fluctuación se debía a la relocalización de las hojas de balance en Irlanda de las multinacionales, una frase que no dice nada. La economía de Irlanda crece, según sus estadísticas, pero también el costo de la vida. Pese al crecimiento declarado, Irlanda enfrenta los mismos problemas inflacionarios que el resto de la Unión Europea.
En agosto del año pasado, la inflación local fue de 8.9%, mientras que la del bloque fue de 9.1%, en un momento en el que se declaraba el crecimiento continuo en el segundo trimestre. Y las cosas empeorarían en los meses por venir, a causa de la dependencia energética irlandesa. En el siglo XIX, Irlanda dependía de la papa para comer. Cuando llegó la plaga del Payne-Festans, no había otra alternativa. Hoy el país lleva tiempo construyendo su riqueza sobre un solo factor: el especial régimen impositivo a corporaciones extranjeras, que hacen de la isla un paraíso fiscal. Pero basta una modificación en la legislación tributaria global o comunitaria para que, como hace más de 2 siglos, el país se quede sin alternativas. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Irlanda se está convirtiendo en el país más rico de Europa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.